Era un martes cualquiera, hasta que dejó de serlo. Un niño de 12 años salió de la escuela con su mochila roja, caminó por la calle de siempre y nunca llegó a casa. Durante 2 décadas, el caso se convirtió en un susurro entre los vecinos. Pero hace apenas unos meses, una cámara abandonada en un ático reveló algo que nadie estaba preparado para ver. La verdad que permaneció enterrada durante 20 años. Estaba a punto de emerger. La imagen es nítida en la mente. Un pasillo de ladrillos húmedos, el eco de pasos pequeños, el viento moviendo hojas secas y una sombra que no parece corresponder a un niño. Esa es la última vez que alguien lo vio. Narrador en tono pausado, música grave y envolvente, respiración apenas perceptible en la pista de audio. Se inscriba no canal e nos acompañe. Se descobrirmos su final de esta historia, vamos postar aquí no canal. El pueblo de San Áureo se levanta en la llanura central de España, un lugar donde las campanas de la iglesia marcan el ritmo de la vida y el sonido de las bicicletas de los niños al salir de la escuela es una melodía cotidiana. Las casas, de paredes encaladas y techos de teja roja, parecen no haber cambiado en 50 años. En otoño, la neblina baja temprano, abrazando las calles estrechas. El aire huele a pan recién horneado de la panadería frente a la plaza y las persianas de madera crujen con el viento frío que desciende de las colinas. Los protagonistas: Iván Serrano, 12 años, cabello castaño claro, pecas dispersas en la nariz. Reservado, pero con una sonrisa tímida que solo mostraba a sus amigos más cercanos. Marta Serrano, su madre, maestra en la escuela primaria del pueblo vecino, conocida por su carácter firme pero afectuoso. Don Ernesto, el portero de la escuela, un hombre mayor con una cojera leve y una memoria prodigiosa para recordar nombres y rostros. Lucas, mejor amigo de Iván, un chico de la misma edad, curioso y siempre inquieto. La vida en San Áureo era rutinaria. Las mañanas comenzaban con el tañido de las campanas, los niños uniformados caminando en grupos hacia la escuela, las madres charlando en las esquinas y los hombres mayores jugando dominó en el café. Pero unas semanas antes del suceso, algo empezó a sentirse fuera de lugar. Primero fueron los relatos de un auto gris estacionado en las afueras del colegio durante horas, con un conductor que nunca descendía. Luego, los comentarios sobre llamadas extrañas que varias familias recibieron en la madrugada. Una voz grave diciendo el nombre del niño y colgando de inmediato. El viernes antes de su desaparición, Iván llegó a casa más callado de lo habitual. No quiso merendar y pasó horas encerrado en su habitación. Marta pensó que era una discusión con algún amigo, pero esa noche, al recoger su ropa, encontró algo inquietante en su mochila, un papel doblado en 4, con una frase escrita a mano, sin firma: "No mires atrás". Ella lo dejó sobre la mesa, pensando en preguntarle al día siguiente, pero el sábado y el domingo pasaron sin novedad aparente. El lunes, al salir de la escuela, Lucas recordó que Iván había olvidado su cuaderno de dibujo. Al devolvérselo, notó que en la última página había un boceto extraño, una figura alta y delgada, con un sombrero de ala ancha, parada junto a un poste de luz. Iván le dijo, en voz baja: "Es que creo que lo he visto". Pero antes de que pudiera continuar, un maestro los interrumpió. En esos días, varios vecinos reportaron haber visto a Iván conversando con un hombre que no era del pueblo, siempre cerca de la verja de la escuela. Algunos lo describieron con un abrigo largo y oscuro, otros aseguraron que vestía un traje claro y cargaba un maletín. Ninguna descripción coincidía del todo.
El martes, día de su desaparición, amaneció con una neblina densa. Las campanas sonaron a las 8 y los niños, como siempre, caminaron hacia la escuela. Nadie imaginaba que ese sería el último día en que Iván seguiría esa rutina. El martes 17 de octubre de 2000 comenzó como cualquier otro día en Sanaurio. A las 8:15, Iván llegó a la escuela primaria con su mochila roja al hombro. En clase, según sus compañeros, estuvo distraído, mirando con frecuencia hacia la ventana que daba a la calle lateral. El recreo se desarrolló sin incidentes, aunque Lucas recuerda un momento que ahora le resulta inquietante. Iván estaba de pie junto a la verja del patio, mirando hacia la carretera. Parecía buscar algo o a alguien entre la neblina. Cuando Lucas se le acercó, Iván solo dijo: «Es él otra vez», y se alejó hacia el baño. La última vez que se lo vio dentro de la escuela fue a las 13:58, cuando sonó el timbre que marcaba la salida. Las cámaras internas, precarias y en blanco y negro, lo registraron bajando la escalera, ajustándose el tirante de la mochila y girando hacia la puerta principal. A las 14:05, varios niños lo vieron caminar por la calle de la Encina en dirección a su casa, como siempre. Sin embargo, a mitad de camino, tomó un atajo por una calle lateral, la Callejón del Molino. Esa calle es estrecha, con paredes altas que bloquean la vista desde lejos. Fue allí donde su rastro se perdió. Un detalle extraño: una vecina que colgaba ropa en un balcón asegura que lo vio detenerse bruscamente y mirar hacia atrás. Ella afirma que, durante unos segundos, Iván habló con alguien invisible. Luego, dice, él dejó caer la mochila al suelo y siguió caminando, pero más rápido. Cuando Marta llegó a casa a las 15:00 y notó que su hijo no estaba, supuso que se había entretenido con algún amigo. A las 16:00, ya preocupada, comenzó a llamar a las casas de sus compañeros. Nadie lo había visto. Para las 17:30, la policía local estaba avisada. Esa noche, más de 50 vecinos, linternas en mano, recorrieron cada calle, cada baldío, cada cobertizo. Encontraron la mochila roja de Iván en un descampado junto al Callejón del Molino. Dentro había sus cuadernos, un paquete abierto de galletas y en el fondo un trozo de papel arrugado con la misma letra del mensaje encontrado días antes. No mires atrás. La Guardia Civil tomó el caso de inmediato. El sargento encargado, Álvaro Campos, describió la situación como un rompecabezas sin piezas suficientes. No había testigos directos de un secuestro, no había señales de lucha y las huellas en el descampado eran confusas. Algunas de niño, otras de adulto y otras más, demasiado grandes para ser de un humano. Las primeras hipótesis apuntaron a un secuestro por parte de un desconocido. El misterioso auto gris fue buscado en toda la provincia, pero nunca se encontró. Sin embargo, pronto surgieron versiones más inquietantes. Algunos vecinos juraban haber visto, esa misma semana, una figura alta y encorvada, vestida de negro, merodeando por las afueras de la escuela. Otros hablaban de un hombre sin rostro claro, como si su cara estuviera siempre en sombra, incluso a plena luz del día. La investigación oficial tuvo fallos graves. El Callejón del Molino no fue cerrado inmediatamente, lo que permitió que curiosos y vecinos pisotearan cualquier evidencia. Los registros telefónicos de las llamadas nocturnas jamás se recuperaron, y a pesar de los testimonios, la policía descartó cualquier elemento paranormal como simple superstición. Mientras tanto, Marta se sumió en una búsqueda obsesiva. Colocó carteles con la foto de Iván en todas las ciudades cercanas, acudió a programas de radio y televisión e incluso consultó a videntes. Uno de ellos,
una mujer mayor de voz temblorosa le dijo: «Él no está muerto, pero tampoco está aquí». Con el tiempo, el caso dejó de ocupar titulares, pero nunca se apagó del todo. San Áureo comenzó a tejer leyendas alrededor de la desaparición. Algunos decían que Iván fue víctima de una secta oculta en las colinas. Otros, que fue llevado por la sombra del molino, una figura del folclore local que, según los abuelos, se aparecía a los niños que caminaban solos por la neblina. 20 años después, pocos esperaban novedades, hasta que un hallazgo fortuito cambió todo. 20 años después de la desaparición de Iván, en la primavera de 2020, Clara Gómez, nieta de don Ernesto, el portero de la escuela, regresó a San Áureo para vender la antigua casa de su abuelo, quien había fallecido meses antes. Mientras revisaba el ático polvoriento, encontró una caja de cartón cubierta con mantas viejas. Dentro había varios objetos: libros de contabilidad de la escuela, fotografías amarillentas y una cámara de vídeo mini DV de principios de los 2000 con su batería aún insertada. Clara, movida por la curiosidad, la encendió. Sorprendentemente, la batería todavía guardaba algo de carga, suficiente para mostrar en la pequeña pantalla el título del último archivo grabado: 17-10-2000, salida colegio. El corazón de Clara se aceleró. Sabía que esa fecha coincidía con el día en que Iván había desaparecido. Con manos temblorosas, rebobinó el vídeo y presionó play. La grabación mostraba la salida habitual de los niños de la escuela. El ángulo era desde la ventana del cuarto de mantenimiento, con vista parcial a la puerta principal y a la callejón del molino. A los 3 minutos de metraje, Iván aparece. Camina con paso tranquilo, se detiene un instante y mira hacia la cámara, no como si la hubiera visto, sino como si hubiera sentido que estaba siendo observado. De pronto, algo extraño sucede. La imagen se distorsiona brevemente, como un fallo en la cinta. Cuando se estabiliza, se ve a Iván girar hacia el callejón. Detrás de él, una sombra más alta que cualquier adulto del pueblo lo sigue, aunque no se aprecian rasgos, solo un contorno negro que parece moverse sin tocar el suelo. Clara dejó la cámara sobre la mesa, incapaz de apartar la vista. En los últimos segundos del vídeo, Iván desaparece de cuadro, pero la sombra se detiene, y allí, en medio del callejón, voltea hacia la cámara. No tiene rostro, pero 2 destellos de luz, como ojos, parpadean. La cinta termina abruptamente. Clara llevó la grabación al único que creyó que sabría qué hacer: Marta Serrano. Cuando Marta vio el vídeo, rompió en llanto. No era solo la confirmación de que Iván no se había ido voluntariamente, era algo mucho más inquietante. Además de la cámara, en el fondo de la caja, Clara encontró un cuaderno pequeño cubierto de polvo. Era un diario de notas breves, y según la caligrafía y el tipo de papel, pertenecía a don Ernesto. En las primeras páginas hablaba de asuntos rutinarios: mantenimiento del colegio, reparaciones menores, listas de materiales. Pero, a partir de octubre del 2000, el tono cambiaba. He vuelto a verlo. Siempre se queda en la esquina, bajo el poste de luz, incluso de día. No sé si es un hombre o algo más, pero cuando se mueve, no hace ruido. Hoy lo vi cerca del callejón del molino. Iván estaba allí. Parecían hablar, pero no vi sus labios moverse. El chico se marchó rápido. Me miró al pasar, como si quisiera decirme algo, pero no lo hizo. 17 de octubre. No sé por qué encendí la cámara hoy. Algo me decía que debía hacerlo. Grabé la salida. Cuando revisé la cinta, la sombra se volvió hacia mí y escuché una voz dentro de mi cabeza: no mires atrás.
No pude dormir esa noche. Desde ese día, a veces la veo en mis sueños. A veces está al final del pasillo. A veces, justo detrás de mí. La última anotación es del 2 de noviembre de 2000. He decidido guardar la cámara. Si alguien la encuentra, quizá entienda lo que yo no pude. Pero advierto, lo que la sombra se lleva no siempre está muerto. A veces, simplemente, no pertenece aquí. La lectura fue intercalada con un silencio absoluto, salvo por el latido grave de la música de fondo. Marta, al cerrar el cuaderno, sintió que el mensaje de don Ernesto no era solo una advertencia, sino también una invitación a seguir buscando. Marta no podía apartar de su mente las imágenes de la grabación. Durante noches enteras las veía una y otra vez, buscando algún detalle que la policía hubiera pasado por alto. Pero cada vez que el momento llegaba, cuando la sombra giraba hacia la cámara, sentía una presión insoportable en el pecho, como si algo la mirara desde el otro lado de la pantalla. El vídeo y el diario fueron entregados a las autoridades. El caso fue reabierto, aunque sin grandes avances. La Guardia Civil analizó la cinta y declaró que las distorsiones podían ser fallos técnicos. Pero, al intentar digitalizarla, 3 copias diferentes se corrompieron exactamente en el mismo punto, justo cuando los ojos de la sombra parpadeaban. En Sanaurio, la noticia provocó una mezcla de miedo y fascinación. Algunos vecinos comenzaron a visitar el callejón del molino de noche, buscando la sombra, convencidos de que podrían grabarla. Otros evitaban pasar siquiera cerca, y las madres no dejaban a sus hijos salir solos. Un anciano del pueblo, don Julián, se acercó a Marta una tarde y le dijo algo que ella jamás olvidaría. La sombra no es de aquí, y no se lleva a cualquiera. Se lleva a los que miran atrás. Esa frase resonó con fuerza en su memoria, recordándole las 2 notas encontradas con la misma advertencia. Marta comenzó a preguntarse si Iván, en sus últimos momentos en el pueblo, había comprendido algo que nadie más entendió, y si seguir buscándolo significaba arriesgarse a compartir su destino. Sin embargo, algo en el vídeo la mantenía despierta. En los últimos fotogramas, cuando la sombra giraba hacia la cámara, detrás de ella, muy al fondo del callejón, se veía una silueta pequeña, borrosa, que parecía moverse. Marta estaba convencida de que era Iván. El caso de Iván Serrano sigue abierto. La cámara y el diario están en custodia, y aunque las autoridades no reconocen oficialmente nada inexplicable, en Sanaurio muchos aseguran que la sombra todavía aparece en noches de neblina. Hay quienes creen que Iván está vivo, atrapado en algún lugar que no podemos ver, esperando que alguien entienda cómo traerlo de vuelta. Otros piensan que fue silenciado por algo más grande que todos nosotros. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Que Iván fue víctima de un crimen humano o que cruzó a un lugar del que nadie regresa? Si alguna vez se descubre lo que realmente ocurrió ese día, lo contaremos aquí. Se inscriba no canal y acompáñanos. Si encontramos el final de esta historia, lo verás primero en Ecos del Silencio.